Agradecerle al Centro de Gestión Hospitalaria que me haya invitado a este evento. No es la primera vez que vengo, entonces ya estoy como comenzando a tener una vinculación afectiva muy fuerte con este evento, y entonces quiero decirles que me siento muy bien. Y quiero agradecerles a ustedes estar aquí, porque esto es como lo que se llama en inglés una cita a ciegas. Y seguramente muchos de ustedes no han visto estos temas. Yo voy a hacer una presentación general de lo que está detrás de esta metodología que se llama Sintegración, y posiblemente, si alcanzo, haré algunos comentarios a cómo la utilizamos con el Ministerio de Protección Social en el direccionamiento estratégico y para iniciar el rediseño de procesos del Ministerio. El del siglo XX, quiero señalar, hubo algunos cambios muy significativos en la ciencia. Yo creo que hubo algunos cambios que cambiaron el rumbo de la ciencia, y me refiero fundamentalmente a los siguientes. A comienzos del siglo aparecen todos los fenómenos de la física cuántica, y en particular comienza a ser esencial para la ciencia la pregunta por el observador. Es decir, tal vez trayendo de la física a las ciencias sociales, la pregunta esencial que se plantea Einstein en su primer artículo, y la respuesta es: el objeto observado depende del punto de vista del observador. Es decir, nosotros comenzamos a ver que el punto de vista desde el que yo observo hace que el objeto observado pueda ser distinto para diferentes observadores. Eso tiene su máxima expresión posteriormente, hacia finales de la década del 20, con los aportes de Heisenberg, cuando formula su principio de la de la incertidumbre, es decir, de la incapacidad que tiene un observador para decidir si él está incidiendo en lo observado o no. Es decir, traído a las ciencias sociales, el principio de Heisenberg es: no solo el objeto observado depende del punto de vista del observador, sino que el observador incide en el objeto observado. Si eso es válido para la física en el nivel microscópico, imagínense lo que puede ser válido eso para un administrador. El 90% de los problemas que tiene un administrador, y me imagino que en un hospital no es muy distinto a otras organizaciones, es cómo dos personas tienen observaciones distintas sobre el mismo fenómeno. Uno típico en ciertas organizaciones: el conflicto que hay entre un área operacional y un área contable. La gente del área contable acusa con mucha frecuencia a personas en áreas operativas de ser desordenadas, y la gente del área operativa suele acusar a la gente del área contable de ser unos burócratas que solo les interesa que el papelito esté llenado a tiempo. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Lo que yo diría, desde lo que la ciencia ha avanzado en el siglo XX, es ninguno de los dos o los dos. No. Ambos son observadores diferentes del mismo fenómeno. Por lo tanto, los avances de la ciencia en el siglo XX no han sido casuales. Hubo un segundo avance en la ciencia, que fue todo el enfoque sistémico, todo el enfoque de la complejidad, y en particular comenzar a observar
que los fenómenos son, sobre todo, fenómenos emergentes. Es decir, que hay una cantidad de fenómenos en una organización que no dependen de un elemento que constituye a esa organización, sino de la manera como emerge en las relaciones esa propiedad, bien sea positiva o negativa. Así como cuando yo observo un radio, una televisión, yo en ninguna parte del radio voy a encontrar el sonido, en ninguna parte del computador voy a encontrar la imagen. La imagen o el sonido son propiedades emergentes de ese sistema, que emergen de la manera particular como el sistema está configurado. Si eso sucede en un proceso físico como esto, ¿cuánto más en un proceso social? La calidad. La calidad no es más que una propiedad emergente que depende de la forma como nos relacionemos para ello. Y hasta el siglo XX había habido en la ciencia pocos avances para poder observar relaciones para después poder analizar propiedades emergentes de esas relaciones. Pero en el siglo XX comenzó a afianzarse un ámbito de la ciencia que se venía estudiando por lo menos desde el siglo XVIII. Ese ámbito de la ciencia es el estudio de las redes. Y aquí voy a pasar muy rápidamente por algunos ejemplos de redes que se comenzaron a estudiar en el siglo XX. Ahora, ¿por qué me interesa eso? Porque el observador emerge en una red social. Es decir, ¿por qué es distinto la observación de un fenómeno como el terrorismo para un norteamericano que para un musulmán? Porque ambos son observadores que han emergido de dos redes diferentes. Y el observador, por lo tanto, pertenece, es una propiedad emergente de la red a la que él pertenece. Para dar un ejemplo al que no me voy a referir ahorita, yo estoy empeñado en que en Colombia tengamos un nivel de investigación científica igual al de los países desarrollados. Y yo digo que eso depende de la manera como nos relacionemos, que eso no es solo un problema, no es solo, también, de capacidad de inversión, pero también es de una manera como nos relacionamos nosotros. En la manera en cómo nos relacionamos los científicos en Colombia, no tenemos la capacidad de producción de conocimiento como sí tienen en países relacionados. Curiosamente, eso está relacionado con la capacidad de colaboración y de confianza, que es lo que llaman hoy en día el capital social. Entonces, aquí voy a mostrar algunos ejemplos de redes que se han ido analizando en el siglo XX. Clarísima, la World Wide Web de Internet. Todos vivimos hoy en día interconectados a través de Internet y dentro de Internet, dentro de la red global del mundo, que es la WWW. Es posible que no haya ningún profesional hoy en el mundo que no esté conectado de alguna manera a la WWW. Todos de alguna manera, cuando queremos averiguar algo hoy en día, tenemos algún acceso a esa red. Eso hace que el mundo hoy en día sea un mundo plano, que hoy en día la distancia entre dos puntos en el mundo no se pueda medir sino en términos de los bits y de los bytes que van de un sitio a otro. Esto se ha comenzado a estudiar. Esta, por ejemplo, es el mapa de Internet. ¿Para qué nos interesa mirar el mapa de Internet? No es simplemente para hacer un dibujito. Nos interesa para ver
¿Qué tan conectados estamos? Porque la conexión de un nodo va a incidir en el desempeño de ese nodo. Entonces nosotros podemos comenzar a ver el mundo y analizarlo y medirlo en términos de mediciones de las redes en las que estamos nosotros involucrados. Esta, por ejemplo, es la topología de la red www. Fíjense qué pasa en esta red. ¿Ustedes se imaginan lo que le puede pasar a la red si yo afecto a este sitio? ¿Ustedes se imaginan si yo bloqueo este sitio, lo que le pasa al resto del mundo? Ya nos pasó un día. Hubo una vez que Yahoo estuvo fuera de servicio 8 horas y el mundo estuvo a punto de tener un colapso similar al de las Torres Gemelas. Eso antes no se habría soñado. Mi pobre abuela no se habría imaginado que porque un computador estuviera desconectado 8 horas, el mundo estuviera a punto de colapsar. ¿Ustedes se imaginan en esto lo que pasaría si este computador, este y este, resolvieran un día al mismo tiempo no funcionar? Y piénsenlo en lo que quieran. En los hospitales de ustedes, yo les cuento lo que les pasaría. Y resulta que los hospitales y la medicina y todo ha existido por muchos más años y siglos que esta bendita red. Pero hoy en día es imposible abstraerse de ella. Hoy en día es imposible abstraerse de ella. Y estar conectado o desconectado va a incidir en nuestra efectividad. Esta, por ejemplo, es el análisis de la red del conjunto de inventores que hay en Boston. Aquí es simplemente por las patentes registradas en Boston por 3 instituciones. Una institución, y por eso la escogí, es precisamente el Children's Medical Center Corporation. Es decir, aquí están las conexiones que investigadores en Boston han tenido para registrar patentes. Y aquí hay 3 instituciones. Está el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y está, entre otros, y estas 2. Ahora, fíjense ustedes el número de patentes que ellos han registrado en 3 años. Y las conexiones que tuvieron que realizarse entre ellos para registrar ese número de patentes. ¿Y por qué traje este? Estos que están en este color como naranja son los de MIT. Por aquí hay unos, por aquí hay otros. Y estos, los que están en este color como moradito, que son estos, por aquí hay otros, por aquí hay muchos, son los del Children's Medical Center Corporation. Fíjense ustedes que 2 instituciones, MIT, que es una universidad que no tiene una facultad de medicina, está conectada en sus invenciones con una corporación dedicada a encontrar patentes en el ámbito de la medicina de niños. Es decir, MIT no puede aislarse de los desarrollos que se puedan hacer en el ámbito de la medicina, y aquellos que están en el ámbito de la medicina no se pueden aislar de lo que puede ser el desarrollo de un instituto tecnológico como es el MIT. Es decir,
la interconexión hoy es un hecho, querámoslo o no. Y eso, lo que quiero que me entiendan es que la ciencia hoy tiene una manera de observar las redes, de medir las redes y por lo tanto de intervenir en las redes y de diseñar redes para que las redes sean más efectivas. Esta es como la introducción que quería venir haciendo. Las redes es un estudio que en las matemáticas se ha hecho desde el siglo XVIII. Este es el primer problema que se conoce en las matemáticas resuelto a través del concepto de redes. Esto es una manera de dibujar el mapa de la ciudad de Königsberg. La ciudad de Königsberg está atravesada por un río que forma estas dos islas y tiene construcciones de ambos lados del río y está conectado por 7 puentes. La reina Catalina la Grande quería hacer un paseo por la ciudad pasando por cada uno de los 7 puentes una y solamente una vez, y no había encontrado la manera de hacerlo. Entonces hubo un matemático suizo, Euler, que logró resolverle el problema, y a raíz de la solución de ese problema emerge todo el estudio de la topología en matemáticas, del estudio de grafos, que es la base de la ciencia de las redes en el siglo XX. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que utilizamos aquellos que hacemos uso de los conceptos de redes para la constitución de redes sociales? Nuestra hipótesis es la siguiente: la topología de los patrones recurrentes de conversación de un grupo de personas influye en la efectividad del grupo para realizar la tarea. ¿Esto qué quiere decir para usted si es un gerente? Que la manera como usted organice su equipo, la manera como ellos conversen entre sí, los canales de comunicación que tengan entre sí y que se den de manera recurrente, es decir, que se repitan esos patrones, incide en la efectividad de la tarea. Y sobre esto venimos investigando desde hace muchos años. Voy a mostrarles aquí algunos de los patrones que se utilizaron en los primeros experimentos sobre estructuras comunicacionales. Se hicieron con grupos de 5. Esto es lo que se llama la estructura de línea, es decir, cada nodo es una persona y cada arco es la posibilidad de conversar. Es decir, estas dos personas no conversan, esta con esta tampoco, esta solo con ella, esta conversa con esta y con esta, y así en cada uno de ellos. Esta es línea, esta es Y, esta es rueda y este es círculo. Lo que hemos nosotros podido observar es que dependiendo de la naturaleza del problema, esta, por ejemplo, es más efectiva para unos problemas que esta, y viceversa, esta es más efectiva para unos problemas que esta. Les voy a decir de una manera muy sencilla y rápida: cuanto más conocido sea el lenguaje en que tienen que conversar las personas, es más efectiva esta topología. Cuanto menos estructurado y más complejo sea el problema y tengan que construir un lenguaje, esta topología es más efectiva. Sobre esto hemos hecho N mediciones y siempre pasa lo mismo. Se les asigna el mismo problema a esta y a esta, y cuando el lenguaje es conocido, esta es más eficiente, es decir, resuelve el problema más rápido que esta. Cuando el lenguaje no es conocido, es decir, cuando el problema es muy complejo, esta
lo resuelve mucho más rápido que esta. Aún más, hay problemas de tal complejidad que esta topología nunca puede resolverla, independientemente de las personas que ustedes pongan. Es decir, la manera como se comunican los equipos, la estructura de comunicación entre los equipos, incide en la eficiencia y la efectividad del equipo. Esto lo sabemos de los desarrollos en la ciencia. Esto tiene muchas incidencias en la administración y en la manera de organización. Estas son otras estructuras de redes, porque uno de los avances que hemos logrado, y mi grupo de investigación ha trabajado mucho en ese sentido, es que no solo depende de la estructura, sino de la forma de comunicación, es decir, de si los canales de comunicación son duales o paralelos o secuenciales. Paralelos o secuenciales, llamémoslos así. ¿Qué quiere decir paralelos o secuenciales? Secuencial es cuando, si yo voy a hablar con dos de ustedes, y hablo primero con uno y después él habla con el siguiente, es una conversación secuencial. Si yo puedo tener mi conversación en paralelo con los dos, llamamos una comunicación en paralelo. Entonces lo que hemos visto es que la efectividad no solo depende, como había dicho Babelas, de la estructura de la red, y no solo depende del liderazgo que se ejerza, como había dicho Levitt, sino que depende de si la comunicación se hace en secuencia o paralela. Alex Babelas fue la primera persona que hizo esto para redes sociales, basado en los desarrollos que había hecho otro científico matemático de apellido Moreno, de origen desafortunadamente no latinoamericano, sino rumano. Bueno, yo voy a presentar la metodología de la sintegración. La sintegración se basa en todos los avances que se han hecho en este sentido. Y se basa sobre todo en los desarrollos que hizo Stafford Beer, que es el autor de lo que se llama el modelo de los sistemas viables, y un segundo autor que es Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, entre otras, es la persona que se inventó una palabra que todos usamos, la palabra sinergia. Para información de ustedes, Buckminster Fuller era arquitecto y hizo uno de los avances en tecnología de construcción más significativos en la historia de la construcción y que es uno de los avances más significativos del siglo XX. Ustedes saben que hasta los griegos la construcción se basaba en vigas sobre columnas, lo que daba un límite a una estructura de construcción, que los romanos lograron ampliarla gracias al arco romano, que ya no tiene 2 puntos de presión sino 3, que en el medioevo se pudo ampliar a los cúpulas haciendo rotar el arco romano, pero teníamos un límite en la construcción que Buckminster Fuller logró superar con la invención de las cúpulas geodésicas. Pasemos. Para las cúpulas geodésicas tengo que traer a colación otro desarrollo de las matemáticas. En matemáticas hemos encontrado que solo hay 5 sólidos regulares. Voy a decirles, devolver. Si ustedes quieren construir
un poliedro, es decir, un sólido con distintas caras, y quieren que sea regular, es decir, que todas las caras tengan la misma forma, todos los nodos tengan el mismo número de caras que lleguen ahí, etcétera, solo pueden construir 5. Esto, como pueden ver ahí, ya lo había establecido Platón. Entonces, ¿cuál es la red sólida más grande que se puede construir? El icosaedro. De manera que en la metodología que voy a presentar ahorita, se tienen en cuenta los desarrollos de Babelas sobre comunicación de redes sociales, los desarrollos de medición que ha hecho los físicos sobre redes, como pueden ser Newman, Watts o Strogatz. Y tercero, los desarrollos de Buckminster Fuller y de Stafford Beer, basados en el sólido regular más grande que es el icosaedro. Aquí tienen ustedes 2 cúpulas geodésicas. ¿Cuál es la característica de la cúpula geodésica y cómo la hemos traído a las ciencias sociales? La cúpula geodésica se basa en un principio, y es que no va a haber presión sobre un punto, como hay en la construcción de vigas sobre columnas o de arcos. Lo que va a haber es una tensión distribuida por la totalidad de la estructura. Es decir, solo hay tensión entre los triángulos que van configurando la estructura. Cada triangulito se tensiona a sí mismo y entre triangulitos va generándose una distribución de la tensión por la totalidad de la estructura. De esa manera, sería posible, por lo menos en los cálculos que se han hecho hoy en día en las simulaciones, construir una cúpula sobre la ciudad de Nueva York. Cosa que no era posible hasta el siglo XX. Esto lo pueden llevar ustedes, el concepto de tensión distribuida por la totalidad de la estructura, el concepto de topología comunicacional de una red social, el concepto de mediciones de redes sociales, y el concepto de sinergia basada en los sólidos platónicos, lo pueden llevar a un protocolo de comunicación que es el de la integración que les voy a presentar, voy a resumirles ahorita. Esto simplemente para ustedes es una resolución planal del icosaedro, es decir, así se ve el icosaedro en un plano. Así se puede formar el icosaedro con la intersección de 3 rectángulos, que además tiene para aquellos que les gusten las matemáticas, para nosotros el que el rectángulo tenga las dimensiones de un rectángulo áureo es para nosotros incide en la belleza del objeto que estamos teniendo, y entonces en el icosaedro se forma con la intersección de 3 rectángulos áureos, y si ustedes simplemente conectan cada uno de los vértices de los rectángulos, ustedes forman un icosaedro. Entonces, utilizamos el icosaedro para construir una metodología que fue la que utilizamos, por ejemplo, con el Ministerio de Protección Social. Cada uno de los nodos va a representar en un taller de trabajo un tópico, un tema. Es decir, la agenda de trabajo de 4 días tiene 12 temas, 12 tópicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada aro representa un participante. Es decir,
Cada participante va a estar tomando cuenta o rindiendo cuenta de 2 temas. Pero los participantes que no unos de los participantes que no están ahí, que en general son los del lado opuesto, son críticos de esos 2 temas. De manera que cada tema tiene ¿cuántas personas? 1, 2, 3, 4 y 5. De manera que estamos 30 personas reunidas, pero estamos trabajando en comisiones de 5. Y yo pertenezco a 2 comisiones de 5. Y en las 2 no estoy con las mismas personas. En esta estoy con estas 5 personas. Y en esta estoy con estas otras 5. Y hay otros 5 del otro lado que van a ser críticos nuestros. De esta manera comienza a configurarse una estructura comunicacional como la que proponía Babelas. Esto no me voy a detener aquí, estos son medidas que utilizamos en las redes, simplemente es cuántos lados tiene, cuántas conexiones, cuántos vértices tiene, cuánto se comparte, cuál es el grado de la red, qué tanta capacidad de intercambio tienen 2 puntos de la red, lo que se llama la densidad de la red. Yo no voy a entrar a explicar estas dimensiones de una red. Y lo interesante es que ustedes me van a decir, ay, pero hay gente que nunca se va a encontrar. Lo interesante es que como cada tópico de la agenda se trabaja en 3 veces diferentes a lo largo del ejercicio, ustedes tienen una estructura de una red social que se encarga por sí misma de distribuir la información por la totalidad del sistema. Y cuando ustedes participan en la segunda y en la tercera reunión de el tema de ustedes, van a comenzar a oír cosas que llamamos en esta metodología la reverberación. Van a comenzar a oírse a sí mismos dichos por otros. Van a comenzar a oír que otros dicen cosas que ustedes dijeron sin que nunca hubiesen estado juntos. Van a comenzar a oír, esto es lo mismo que están tratando en tal otro grupo de tal manera. De esa manera, en 4 días, un grupo grande de personas llega a un consenso. Que entonces, para eso, ¿qué se hace? Se pasa por varias fases. Cada fase depende de la estructura de la red. La primera es simplemente a través de una metodología de generar tensión entre un grupo. Entonces uno pone a todo un grupo, como ustedes, a ponerse de acuerdo en 12 temas. Y todo el mundo cree que uno no puede reducir los problemas de una organización a 12. Y les cuento que sí se puede. Una vez que uno tiene los 12 temas, se estructura el icosaedro y cada tema tiene 3 reuniones. Y hay una cosa linda, que si algún tema no quedó, el sistema por sí mismo se encarga de producir y de que el tema aparezca y emerja. ¿Por qué? Porque las redes están hechas para que emerjan propiedades. Y por último, se utilizan las caras para hacer una planeación futura de las acciones. Aquí ustedes pueden ver los temas y la agenda. Quiere decir que este tema y este se trabajan en paralelo, estos 2 en paralelo, estos 2 en paralelo, estos 2 en paralelo, y cada persona participa en 2 de estos, es crítico en 2 de estos y puede actuar como observador de otros 2. A través de ello, el sistema va generando una manera de confluir a un acuerdo que puede reconocer las diferencias. Esta es la manera como participa una reunión.
hay un facilitador, las 5 personas que participan en la reunión, los 5 críticos y observadores. Esta metodología tiene una regla, y es que el observador no puede hablar. Y eso tiene cosas interesantes. No recuerdo este comentario en la integración que hicimos con el Centro de Gestión Hospitalaria para el Ministerio de Protección Social, pero lo recuerdo cuando lo hicimos para el Ministerio del Medio Ambiente. Estaba el ministro del Medio Ambiente, el ministro de Agricultura, había unos, y de golpe los ministros dijeron, es por primera vez una metodología donde a mí me obligan a quedarme callado. Y otro ministro en otra oportunidad dijo, por primera vez no tengo que tener siempre la razón, en otra oportunidad. Eso es difícil para un ministro, les advierto. Bueno, esto aquí está nuevamente, están los triángulos para ver la fase de la planeación. Entonces, ¿en qué se han aplicado otras aplicaciones en que se haya hecho? Aplicaciones en que se ha hecho esto es para definir políticas, para construir libros electrónicos. Se ha utilizado en algunos países para generar comunicación entre un jurado de conciencia. Entonces, un jurado de 30 personas es un jurado de conciencia en un juicio. Y en pedagogía, por ejemplo, yo construyo mis cursos con esto. Con eso, muy rápidamente, yo desaparezco del curso, porque es a través de la comunicación entre los estudiantes, por lecturas que yo les doy a ellos, temas que ellos tienen que resolver, experimentos que tienen que hacer, que ellos se van autoorganizando, y al final del curso ellos sin saber cómo aprendieron. Yo sí sé cómo, pero... Bueno, en el ministerio nosotros lo que hicimos fue hacer 2 integraciones en paralelo. El Centro de Gestión Hospitalaria tenía la función de comenzar a mirar cómo producir una integración cotidiana de los funcionarios y políticas y estructuras y culturas de 2 ministerios que venían de antes. Hicimos 2 en paralelo, con 60 personas uno, con 60 personas otra, y en este momento, con base en los acuerdos a que llegaron esas 2 integraciones, nos encontramos haciendo un rediseño de algunos procesos y vemos que esto puede ir generando algunos cambios en el ministerio. Quiero agradecerles su paciencia y haber estado aquí, porque además un señor que no sabe de salud, que no sabe de gestión hospitalaria, que todo eso, viene a hablarnos ahí de unos cuentos y de unas redes. Lo que sí sé es que esto les puede ayudar a ustedes. Muchas gracias.